vamos a efectuar un pequeño análisis de las leyes del electromagnetismo y empezando por la primera ley, observar dos imágenes que ayudan a la comprensión conceptual de la misma y cómo se vinculan las magnitudes matemáticamente entre sí que permiten la estructura de la ecuación. En la primera de las imágenes tenemos la observación de cuatro situaciones que cada una de ellas corresponde a cada una de las leyes del electromagnetismo. Sucede que en la figura y en la imagen número 2 se especifica la que está en la parte superior izquierda, que es la primera ley, la ley de Gauss para el campo eléctrico, en el cual se observa claramente que se tiene una carga, un sistema cargado positivamente, y este genera un campo eléctrico radial hacia afuera, y está la superficie imaginaria gaussiana construida, trazada en ese caso, sabiendo que esta superficie es tridimensional, ¿no? Porque en el esquema nosotros vamos a representar siempre en el plano, no tenemos opción, pero tenemos que tener claro que es tridimensional en todo el espacio que envuelve al sistema cargado. Y vemos que es una carga positiva, que el sistema tiene carga positiva, por lo cual genera un campo eléctrico radial hacia afuera o divergente, y genera un flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana positivo. ¿Por qué? Porque tiene líneas de campo eléctrico saliente de la misma. Hay que tener claro que cuando observamos la ecuación, del lado derecho tenemos que el cociente entre la carga eléctrica neta encerrada en la superficie gaussiana sobre epsilon sub 0, la permitividad eléctrica en el vacío. Primer análisis cuando observamos la ecuación es que el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga neta encerrada, obviamente en la superficie gaussiana imaginaria, sobre la permitividad eléctrica en el vacío epsilon sub 0. Si el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga neta encerrada, obviamente al doble de carga neta tendremos el doble de flujo, y al triple de carga neta, triple de flujo, y así sucesivamente. Cuando observamos siempre que una ecuación física, es importantísimo tener claro la proporcionalidad entre las variables. Forma parte de la necesidad de la comprensión y conceptualización para poder ir a la aplicación de la misma. Sucede que el flujo eléctrico es una magnitud escalar, a diferencia del campo eléctrico, y el flujo eléctrico está constituido por la cantidad de números de líneas de campo eléctrico que atraviesan dicha superficie. A mayor número de líneas de campo eléctrico, mayor flujo eléctrico. Pero flujo eléctrico es una magnitud escalar, es un número con su unidad, y campo eléctrico es una magnitud vectorial. Tenemos fuentes y tenemos sumideros. Si la carga son positiva, el flujo es radial hacia afuera, y si la carga es negativa, el flujo es radial y hacia adentro de la superficie. Y después vamos a tener un flujo en otra situación que puede ser nulo, si el mismo número de líneas que sale entra a la superficie gaussiana, o sea, si tengo una carga Q y otra menos Q dentro de la superficie, jugando con la imaginación, pueden salir 20 líneas por la parte de encima de la superficie y entrar 20 por la parte de abajo, y cuando hacemos la sencilla suma nos da 0. O sea que, considerando la carga neta encerrada, podemos tener situaciones en las cuales el flujo eléctrico es positivo, el flujo eléctrico es negativo si son entrantes las líneas de campo eléctrico,
y o el flujo eléctrico es cero. Eso depende de la carga neta encerrada dentro de la superficie. Se insiste en esto siempre porque nos colocan un ejercicio donde hay cargas eléctricas puntuales fuera de la superficie gaussiana. Van a generar un campo eléctrico en el espacio que lo rodea tridimensionalmente. Pero ¿qué sucede? Que la misma cantidad de línea que entra a la superficie gaussiana sale, por lo cual el flujo eléctrico neto es cero. Por lo que se explicó, porque la misma cantidad que entra de línea sale, y para que haya un flujo eléctrico distinto de cero, tiene que existir líneas salientes y o entrantes, de manera tal que sea distinta de cero. Y ahí se consideran flujos eléctricos positivos o negativos. Entonces lo importante cuando uno analiza esa ecuación entre tantas variables y situaciones es que el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga neta encerrada, por lo cual si graficamos flujo en función de carga vamos a tener una línea recta. Y está involucrada la permitividad eléctrica en el vacío, epsilon sub 0. Otra gran importancia es que en campo eléctrico nosotros podemos aislar cargas positivas en un punto del espacio, negativas en otro punto del espacio, por lo cual se van a poder construir dos superficies gaussianas para una situación y para la otra, por lo cual en una va a haber flujo eléctrico positivo y en la otra flujo eléctrico negativo. Se pueden separar dichas cargas. ¿Por qué se enuncia esto? Y se debe tener claro porque después se verá el magnetismo que no se pueden separar los polos norte y sur, así como se pueden separar las cargas eléctricas positivas y negativas. Y eso hace una diferencia radical en la ecuación, en la otra nueva ecuación. Y cuando uno hace la comparación y discusión y análisis conceptual, tiene que tener bien clara, digámoslo así, semejanzas y diferencias, si es que las hay, y de qué tipo.